Hola, buenas tardes. Son las 6:34 de la tarde. Nos hemos retrasado unos pocos minutos por un pequeño problema técnico, pero ya estamos aquí en Confinados. Hoy con Pampa García Molina, redactora jefa de la agencia de noticias científicas SYNC. ¿Cómo estás, Pampa? ¿Qué tal? Bienvenida a Confinados. Hola Nacho, ¿qué tal? Ha sido culpa mía, el problema técnico. No, De hecho, no, llevaba puestos los auriculares y no me estaba dando cuenta de que los auriculares van enganchados al ordenador, que no me hace ninguna falta porque estoy hablando con el móvil, así que me los quito. Ya está. genial. Como bien, seguimos así. ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Qué tal estás? Bien, yo creo que siempre lo digo, no me puedo quejar. Bueno, me puedo quejar seguro por millones de razones. Es una frase muy tonta lo de no me puedo quejar. Pero bueno, bien, toda mi familia está bien, mis amigos están bien. Sí que ha habido pérdidas cercanas, no voy a mentir. O sea, tengo conocidos que han perdido familiares, padres, abuelos. Pero bueno, en general, bien, sin grandes sobresaltos. Y ya, bueno, pues habituados al teletrabajo, ya esto funciona perfectamente. Y bueno, pues con el alivio ya de los paseos y de un poquito más de expansión. Un poco de... Yo el otro día salí a una terraza y tuve un poco de una sensación rara, ¿no? De repente tomarte una caña como si no estuviera pasando nada. Lo puse en Twitter, que a mí me generaba cierta sensación de desasosiego, porque me daba la sensación Sí, de que no... te daba la impresión que además en las terrazas especialmente es un poco extraño. Yo el otro día estuve también en una terraza y claro, es extraño ir por la calle con mascarilla y de repente sentarte en un sitio y quitártela y dices, ¿qué diferencia hay entre el metro que está la gente andando y el sitio donde estoy sentado ahora? Total, ¿no? O sea, yo tenía una sensación de, pero ¿qué somos? O sea, yo me siento aquí y de repente me convierto en Superwoman y como tengo una caña y estoy en una terraza, ya no hay riesgo. ¿Sabes? Sí, Esa cosa, y además según va pasando el tiempo, te vas riendo, vas recuperando un poco el estado este de relajación, te das cuenta de que te empiezas a tocar, tal, o sea, sí me generó, no estuve a gusto de todo, me generó una sensación muy, muy rara. Pero bueno, yo creo que nos iremos acostumbrando a tener todas esas medidas de precaución sin relajarnos demasiado. O sea, tener ese balance yo creo que nos va a costar. A mí me va a costar, por lo menos. para la gente que no conoce vuestra agencia, ¿nos puedes explicar brevemente en qué consiste SYNC y a qué os dedicáis? Sí, mira, la agencia SYNC es una agencia de noticias formada por 6 periodistas en plantilla, en la redacción, que estamos especializados en ciencia, tecnología, salud y medio ambiente e innovación. Es decir, todo aquello que está englobado bajo el paraguas de la ciencia, de eso que se llama la ciencia a lo grande. Y somos un proyecto, pues eso, de tamaño pequeñito, mediano, dentro de la FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Somos una agencia pública de noticias que en principio nació en el año 2008. Yo no entré en los orígenes, yo entré más tarde, entré en 2011, pero cuando nació pues era un proyecto de cultura científica a través del periodismo. La idea es, eh, bueno, no sé si conoces los estudios de percepción social de la ciencia que se hacen cada 2 años, que son muy interesantes, se hacen también en FECIT y los resultados que salen siempre confirman, o sea, van variando, ¿no? Cada 2 años pues hay resultados nuevos y de hecho generan un montón de noticias, pero hay algo muy común que es que la ciudadanía se declara interesada por la información científica y a la vez dice no saber dónde encontrar esa información de manera fiable. Siempre hay un gap muy fuerte entre los puntos de interés que expresa la gente y, y el conocimiento que tiene sobre qué fuentes fiables de información, dónde tiene que ir a leer información científica. Entonces, con ese run run en la cabeza, bueno, pues desde la FECIT se decide que sería una buena idea poner en marcha un proyecto de cultura científica a través del periodismo. Entonces, pues así es como nace SYNC, que es una agencia de periodismo científico. Y bueno, pues ya llevamos más de 10 años de andadura, bueno, de hecho ya llevamos 12 años. Yo entré en el año 2011 y bueno, pues estamos funcionando muy bien. Tenemos una característica muy peculiar, que es que todas las informaciones que publicamos tienen una licencia Creative Commons. Eso es así desde el origen, aunque la agencia ha No podemos evolucionado un publicar en montón. cualquier otro medio simplemente citando el origen. En el Sí, diario.es os publicamos. sí, muchas veces.
bueno, pues eso hace que sea muy potente el mensaje que podemos lanzar, ¿no? Que las informaciones que nosotros lanzamos se replican y se reproducen cambiando o no cambiando los titulares, utilizando parte o por completo, con uso comercial también, siempre que se nos cite de manera adecuada y además citando el nombre de la periodista o el periodista que ha escrito cada información. Eso cuesta un montón, la verdad. Pero ya yo creo que además estamos generando ahí una cultura commons que es bastante potente, ¿no? La gente se habitúa a utilizar una licencia de este tipo sin que sea tampoco... Al principio pues sí que se generaba como un revuelo de ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo se hace? Y enseguida se entiende y es fácil. Entonces, bueno, pues es un proyecto que ya lleva una andadura larga, que está funcionando bastante bien y en los últimos meses pues mejor aún, claro, con... ¿Habéis notado eso, que con el coronavirus la demanda por información científica ha aumentado mucho en España? Muchísimo, es una pasada, Nacho. O sea, pues hemos crecido en número de tanto de visitas a la web como de sesiones, o sea, de sesiones, de páginas vistas y de usuarios, pues un 120% desde el día 10 de marzo hasta ahora respecto al periodo inmediatamente anterior. Sí, es una pasada. Tenemos un montón de visitantes nuevos, además, y también muchísima más interacción en redes sociales. Se nota, o sea, es evidente, se nota que en este momento hay una demanda de información científica y de información científica fiable y rigurosa y además cercana a los intereses del público enorme. Pues desde luego no hay nada de bueno en esta pandemia, Sí. nada, pero hay una cosa que está poniendo en evidencia y es que es necesaria información científica que sea digerible por el público general. ¿Cuáles han sido las noticias sobre esta pandemia que más lectores ha tenido? ¿Cuáles han sido los temas que habéis hecho que más interés han generado? Pues mira, ha habido uno que tuvo muchísimo, fue un pico de visitas histórico hace pues cosa de un mes. Fue un artículo de análisis de experto de Aser García Rada, un médico pediatra de un centro de salud madrileño. Escribió un artículo que titulamos algo así como COVID-19, el diablo está en los pequeños síntomas. Algo así. No sé si era el título exacto, pero esa era la idea. Entonces, él como médico de atención primaria, que además, aunque sea pediatra, se ha tenido que dedicar durante los últimos meses a atender atención primaria de todo tipo en el centro de salud, bueno, pues nos hablaba de que aunque los primeros síntomas que se comunicaron sobre la COVID fueron los que todos conocimos al principio, ¿no? Tienes mocos, tienes tos seca, tienes unos síntomas parecidos a los de un catarro fuerte, una gripe, etcétera. No hay que despreciar todos los síntomas que no damos como típicos de la COVID, porque ahora mismo cualquier anomalía debería ser considerada como sospechosa de caso de COVID. Y eso tuvo muchísimo éxito. De hecho, él pedía en ese artículo que se ampliaran pues que se ampliara el abanico de sintomatología, ¿no? Para que los centros de salud se hiciese una detección temprana más efectiva y poco después me contó que se estaban cambiando esos criterios. Ese fue súper importante y yo creo que se viralizó mucho también en grupos de WhatsApp, sobre todo de familias, ¿sabes? De personas que tienen... Identificaba síntomas que no sabía si eran, si no eran y iban como... Claro, lo típico, el niño tiene un poco de, pues yo qué sé, el niño tiene diarrea o tal, eso, pero bueno, eso no es COVID, porque no está entre los síntomas. Entonces, eso yo creo que funcionó muy bien y es el típico artículo que dices, jo, pues estoy haciendo al final una información de servicio público, ¿no? Porque, y coincidió además con la salida de los niños a la calle. Con lo cual, bueno, pues si tu niño tiene cualquier cosa medio rara, no lo tienes que sacar, ¿no? Otro de los artículos que funcionaron fenomenal fue uno que escribió un colaborador nuestro, Sergio Ferrer, que hablaba sobre la caída de la ciencia de un pedestal donde ha estado situada durante mucho tiempo, ¿no? O sea, era algo así como el coronavirus baja la ciencia de su pedestal, habrá una crisis de credibilidad. Y eso generó, o sea, ese artículo se ha leído muchísimo, se ha viralizado muchísimo y ha generado mucha controversia también entre los propios científicos, que al principio estaban molestos con la idea de bajar a la ciencia de su pedestal.
después yo creo que lo entendieron, porque precisamente... Ha sido una cura de humildad lo que ha ocurrido con el coronavirus. No nos podíamos imaginar que una pandemia tan fuerte nos azotara de esta manera, porque pensábamos que nuestra ciencia podía evitar una situación así. Sí, pero además yo creo que, o sea, eso por un lado, yo creo que estábamos muy seguros en que no nos iba a pasar nada tan malo, ¿no? O sea, una sensación de seguridad en el mundo en el que vivimos, pues en un mundo de progreso, donde las cosas están súper controladas, tenemos una sensación de control muy fuerte sobre nuestro entorno. O sea, yo hay muchas veces que voy ahora por la calle, no sé si tú haces ese ejercicio, pero yo lo hago y de repente hago como una foto con los ojos y digo, imagínate que hubieses visto esta foto hace 4 meses. Hay muchas inimaginables, sí. Como ni de coña, esto no puede ser. Y puede ser. De hecho, había muchas alertas ya de científicos que decían que podía suceder una próxima catástrofe por otra zoonosis vírica y bueno, pues ha sucedido, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, a mí hay un tema que me interesa mucho, del que hablábamos en este reportaje, y es el de qué percepción tiene la ciudadanía acerca de la ciencia, acerca de la verdad científica, de la certeza, esa imagen de infalibilidad, que las personas que estamos cerca del mundo de la ciencia, tanto periodistas de ciencia como investigadores e investigadoras, sabemos que no es así, que la ciencia es incertidumbre, o sea, esa es una definición. La ciencia no produce certezas absolutas, o sea, es una forma de conocer el mundo mejor que otras a la hora de acercarse al mundo natural. Y tiene un método y te acerca a una descripción bastante buena de las cosas que suceden, pero no es infalible. Y eso la gente no lo sabe. Entonces, a mí me causa mucha curiosidad ver esas reacciones, ¿no?, del público hacia los científicos, hacia las evidencias, cómo se pide pues, que la ciencia genere una evidencia que no puede generar de una manera tan rápida y que además tampoco sirve para legislar. ¿Sabes? La política la tienen que hacer los políticos, con las herramientas disponibles, pero la tienen que hacer los políticos, no los científicos. Y esa relación entre la ciencia y las decisiones políticas y la reacción de la sociedad, a mí me parece que es un momento súper interesante ahora mismo que estamos viviendo. ¿Crees que esa demanda de, por un lado, de una respuesta científica y por otro lado de buenas noticias también por una parte de la sociedad está provocando que en ocasiones algunos estudios que todavía están en fases muy preliminares se presenten en los medios de comunicación como una solución casi segura o muy próxima al problema de la pandemia? Sí, yo creo que ahí hay varios efectos diferentes. Uno, que hay muchas, pues, a ver, no hay en todas las redacciones periodistas en plantilla o colaboradores especializados en información de ciencia. Y eso es un problema. No hay que ser más listo ni más empollón para hacer buen periodismo de ciencia. Hay que estar entrenado, saber hacerlo y sobre todo tener una cabeza muy rigurosa a la hora de analizar la información. Igual que si yo mañana me pongo a hacer periodismo de moda, me voy a meter la pata 100 veces, seguro. O deportivo, también. Aprendería. Una especialización, cualquier tipo de periodismo que hagas, sin duda. En unos meses me conocería las claves de la situación, tendría mi agenda de fuentes y lo sabría hacer. Pero en principio la liaría parda, seguro. Pues aquí también pasa. Cuando de repente tienes una situación de pandemia con una emergencia sanitaria mundial y tienes que escribir un montón de información sobre ella, hay mucha más probabilidad de que se cometan errores. Y luego, además, hay otro aspecto muy importante que es que se está generando información científica a lo bestia, a un ritmo endiablado. De verdad, incluso hay proyectos científicos para filtrar toda esa información científica que se está generando. O sea, es como la metaciencia. Normalmente, cuando te acercas a la información científica, sabes que es un preprint, que es una revisión por pares, tienes una serie de conceptos asimilados y no es nada complicado. Los científicos se comunican entre sí y se revisan los trabajos que luego se publican en revistas, en abierto o en cerrado, y ya está. Y eso es una revisión por pares, que tus pares te revisen el trabajo
Y un preprint es aquel artículo que se ha publicado en abierto antes de que haya sido revisado. Ahora se están generando muchísimos preprints, es decir, información que leemos que no ha pasado ninguna revisión de otros expertos, pero está muy bien que los propios científicos tengan acceso a ella, primero, Claro. para no repetir el mismo experimento, si ya lo ha hecho otro, para saber, o sea, para olfatear un poco qué están haciendo los demás, para compartir información de manera abierta, incluso para echar atrás líneas de investigación que no van a funcionar o Claro. para criticar cosas que no están bien hechas. Pero cuando los periodistas nos ponemos a leer todo eso, tenemos que saber que eso no está revisado. Saber discernir qué es una línea que puede dar frutos y otra que es todavía muy indiciaria. Sí, o a lo mejor es la bomba, a lo mejor es buenísimo, pero tienes que tener una agenda de fuentes que te confirmen que por ahí hay algo interesante, que eso es importante, que ahí hay algo apetitoso para seguir esa historia y no fiarte simplemente según un estudio. Yeah. Y eso se enlaza mucho con lo que te comentaba antes. A mí me parece que estamos viviendo un momento en ese sentido apasionante de ver la ciencia cómo se hace en directo. O sea, lo estamos viendo, la gente está viendo hacer la ciencia en directo, cosa que nunca se había visto así, con ese nivel de exposición y ni con ese nivel de interés tampoco. ¿Te preocupan el auge de las pseudoterapias y medicinas milagrosas contra la pandemia que están surgiendo en estas últimas semanas? Sí, estamos viendo constantemente, esto es un problema de antes, o sea, no viene solamente con la pandemia, pero estamos viendo pues un montón de tonterías que circulan, como lo de MMS, que además es peligroso, la lactoferrina, que no hay ninguna evidencia, remedios milagrosos para mejorar tu sistema inmunitario, que no funcionan, ya está. O sea, para mejorar tu sistema inmunitario tienes que llevar una vida sana, saludable, pues de toda la vida, hacer deporte, alimentarte bien, dormir tus horas de sueño, no hay ningún remedio milagroso al respecto. Pero claro, siempre hay charlatanes y hay desalmados que se aprovechan de situaciones de incertidumbre y de miedo, ¿no? Porque esto está generando muchísimo miedo. Y hay muchos bulos relacionados con la salud y hay muchos bulos de otro tipo, no solamente relacionados con pseudoterapias y medicinas milagrosas, bueno, medicinas, no son medicinas, remedios milagrosos. Hay muchos bulos de todo tipo y además no circulan normalmente por las redes que podemos ver, sino que circulan por WhatsApp, con lo cual son mucho más opacos, ¿no? Y sí, eso es peligroso, sobre todo además porque la gente cuando se pone a consumir pseudoterapias, independientemente de que les puedan hacer daño, que pueden hacerles mucho daño, hay un efecto más allá, que es que abandonan terapias seguras, dejan de tomar las precauciones necesarias porque ya se consideran protegidos, porque están tomando el jarabe milagroso que le ha vendido un curandero y tienen esa falsa sensación de seguridad, con lo cual yo para qué me voy a poner la mascarilla o la llevo por aquí debajo o hago lo que me da la gana, ¿no? En este caso con la COVID es así, en otros casos hemos visto un montón de historias relacionadas y hay muchísima literatura al respecto, ¿no? De cómo el uso de pseudoterapias hace abandonar tratamientos que han demostrado ser efectivos. ¿Cómo valoras la gestión del gobierno de la pandemia y de la comunicación de los avances en la lucha contra ella? Yo creo, de verdad, pero desde la manera más sincera que tengo de decirlo, que yo confío en que la gente que nos gobierna lo está haciendo lo mejor que está pudiendo. Tengo en ese sentido la certeza total de que, vamos, a nadie le interesa que esto vaya mal. O sea, es evidente. Y creo que es una situación muy complicada, muy complicada y es muy fácil además hacer análisis a posteriori, hablando de lo mal que se ha hecho algo. Yo misma he sido muy crítica en muchas situaciones, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las salidas infantiles y todo eso. Yo hubo un momento en que decía, bueno, vamos a ver, o sea, los niños tienen que salir a la calle como ciudadana, te estoy hablando. Pero me estoy completamente convencida de que la gestión está siendo, pues,
vamos, se está haciendo con la mejor de las intenciones, habiéndose cometido errores, por supuesto, en nuestro país y en muchos otros. Y no te hablo solamente de la gestión central, sino de las comunidades también. También la tienen en cuestiones sanitarias. ¿Por qué crees que ha sido tan difícil dar información homogénea sobre las cifras de afectados, de fallecidos en las distintas comunidades? ¿Por qué ha habido tanto baile de datos con el número de fallecidos y de contagiados en los meses que llevamos de pandemia? Pues mira, Nacho, yo de eso no tengo, o sea, yo como periodista no tengo esa información en la mano y si la tuviera, pues entonces sacaría seguramente la explosiva. Pero mi sensación es que ahí, bueno, pues el hecho de tener un sistema como el que tenemos, de competencias transferidas a las comunidades, ha hecho que la gestión unificada haya sido complicada. Y lo que yo sé, por ejemplo, por expertos de una red de matemáticos que crearon enseguida, muy poco tiempo después del inicio de la pandemia, se creó una red de acción matemática contra el coronavirus, se llamaba. Los entrevistamos enseguida y lo que nos contaban ellos era eso, que había mucho caos a la hora de la transferencia de los datos comunitarios al gobierno central, que no eran homogéneos, que no se hacían de la misma manera entre ellos. Yo no sé darte la explicación, no lo sé por qué, pero sí sé que ha existido ese problema y que, bueno, supongo que de eso luego se aprenderá, ¿no? ¿Qué te ha parecido la actuación del doctor Simón? ¿Te parece que es un buen divulgador? ¿Crees que, como periodista científica, crees que lo explica bien? A mí me encanta cómo habla Fernando Simón y además lo he dicho en muchísimas ocasiones porque creo que pues yo creo que es un especialista muy honesto con lo que sabe y con lo que no sabe, con lo que se sabe y con lo que no se sabe. Y creo que tiene esa cualidad de dar una información tranquila, sosegada, sin grandes espectacularidades, ¿no? Sin hacer grandes anuncios a lo loco, pues con esa humildad bueno, pues esto es lo que podemos decir desde la ciencia y además con ese talante que a mí me parece tan positivo pues esta pregunta no me la sé y mañana le voy a responder, me lo estudio y le respondo mañana, que eso es una cualidad que a mí me encanta, porque ¿por qué tenemos que saberlo todo el rato si es que no lo sabemos? Y además, pues, bueno, en esta situación que precisamente sabemos muy poquito sobre este virus, es un virus nuevo, es un virus bebé, se sabe muy poco sobre él y cada día se van teniendo mejores acercamientos, ¿no? A cómo funciona, cómo contagia, a si hay recontagio, si no hay recontagio, qué es lo que tenemos que hacer para protegernos. Entonces, bueno, respecto a Simón, a mí me parece que es una figura esencial. Ya lo demostró antes, hace ya unos años en la crisis del ébola, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Me parece una figura impresionante, la verdad. ¿Qué opinas de los ataques que ha recibido Simón? Bueno, pues eso corresponde con el momento de crispación que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que no corresponden, esos ataques no creo que se puedan justificar por su propio trabajo, su propia forma de comunicar las cosas, sino más pues por otros intereses y por un momento de crispación muy fuerte. Uno de nuestros socios, Miguel Sánchez, te pregunta con ironía sobre las fake news. Te pregunta, ¿cómo va a ser capaz de sobrevivir una agencia de noticias científicas a la feroz competencia que les ha salido en las redes sociales en los últimos meses, desde el presidente de Estados Unidos, que difunde las bondades de la hidroxicloroquina, o la inyección de lejía frente al virus, o la absoluta confianza del diputado Ortega Smith de los anticuerpos españoles para derrotar al virus chino? Bueno, para nosotros, a ver, al revés, no es que sean una buena noticia las fake news, vamos, nunca diré yo tal cosa, pero bueno, pues nos dan la oportunidad de desmentirlas. Ojalá tuviéramos solamente que dedicar todo nuestro tiempo a contar la ciencia y a hablar de información científica y nada más, y dejar de desmentir fake news, pero ahí generamos también un montón de información. De hecho, antes de que se utilizase el término fake news, mucho antes, en el año 2012, publicamos uno de los artículos más leídos durante muchísimo tiempo en Sync, que era Verdades y mentiras del champú para caballo. No sé si tú te acordarás de que se puso de moda Sí, sí. un champú de caballo que se vendía en un gran... Para humanos.
era una cosa insoportable, todo el mundo comprando el champú de caballo y era pues un hype que se montó ahí alrededor de eso. Verónica Fuentes, una redactora de Sync que está especializada en temas de salud, hizo un artículo muy bueno sobre esto, pues hablando con dermatólogos, etcétera, y ese ha sido uno de los artículos más leídos en Sync pues hasta hace nada. O sea, de hecho siempre hay alguien que está leyendo ese artículo. Así que, bueno, pues... Se llega al bulo, lo busca y encuentra la verdad en vuestra agencia. Esa es la idea, esa idea está muy bien. Y es lo que muchas veces queremos, posicionar ese tipo de informaciones arriba cuando alguien busca. Otra socia, Shora, que es también conocida entre los lectores del diario Pues, como Esther Samper, que es una de nuestras colaboradoras especialista en temas de ciencia, te pregunta sobre la percepción que crees que va a tener sobre la ciencia lo que está ocurriendo. Si crees que si la ciencia y la necesidad de inversión en ciencia va a salir reforzado o perjudicada tras esta pandemia. ¿Crees que estos tiempos influirán para bien o para mal, especialmente en el ámbito de la salud pública? Lo primero, un saludo a Esther y decirle, aunque ella ya lo sabe, porque ya se lo he dicho muchas veces en público y en privado, que me encanta todo el trabajo que está haciendo para vosotros. Ella añade una postdata, dice, enhorabuena por la agencia Sync, hacéis un trabajo que se valora mucho más en esta época. En primera plana. Es verdad que es muy buena, haciendo una información muy clara y súper concisa, muy hecha para el público, bajando mucho al terreno, y todo el tema de mascarillas, yo como usuaria lo he seguido a tope. O sea, cada vez que quiero alguna duda de mascarillas, a ver qué dice Esther sobre esto. Sí. Pues, a ver, a mí esa es una de las cosas que o sea, la pregunta de Esther es de las que me flipan, ¿no? Pensar cómo va a salir la ciencia de todo esto, y es de lo que te hablaba antes. Yo creo que, a ver, según las cosas que ya sabemos, en las sucesivas encuestas que hay sobre la percepción de la gente sobre la ciencia y en la valoración de los científicos, siempre es alta. Eso es lo que sabemos. ¿Cómo va a ser después de la pandemia? No, todavía no lo sabemos. El próximo estudio de percepción social de la ciencia todavía, bueno, pues se va a hacer, creo que este otoño, y yo creo que va a ser súper interesante porque ahí vamos a ver qué es lo que ha cambiado, si ha cambiado algo. Yo tengo muchísimas ganas de que se haga ese estudio y de ver sus resultados. Hace ya un par de meses entrevistamos en Juanes al científico del CNB, del Centro Nacional de Biotecnología, que está desarrollando una de las vacunas, una de las candidatas a vacunas contra la COVID aquí en España, y justo lo entrevistamos además cuando estaba en su casa, porque había dado positivo, y nos decía que él lo que espera después de esto es que se fomente y que se apoye la inversión en I+D más allá de los momentos de emergencia y más allá de los momentos de crisis. Yo también lo espero, por supuesto. Y yo lo que espero sobre todo es que eso sea un clamor ciudadano, que se pida desde la calle, ¿no? Y de la misma manera que hemos visto mareas verdes y mareas blancas, pues que veamos una marea en favor de la inversión en I+D en este país. No, sin duda es necesario. ¿Has podido leer durante el confinamiento? ¿Qué libro relacionado con la ciencia le recomendarías a nuestros lectores? No, no he leído nada que no sea COVID. Estoy harta de esto. Yo tengo ganas de irme a vacaciones y leer. Me estoy leyendo, pero me lo estoy leyendo, que no he vuelto a tocarlo, El Club de los Mentirosos, y me está gustando un montón. Pero no, y no tiene nada que ver con la ciencia. Además, cuando leo, normalmente ya llevo varios años que la gente me va a matar, pero procuro leer cosas que no tengan que ver con ciencia porque o sea, imagínate, yo me estoy leyendo ciencia. De tu trabajo. Me gusta un montón leer novela y leer ficción, cosas que no tengan nada que ver con la ciencia. Pero si me pedís un libro relacionado con la ciencia, a mí me parece buenísimo la biografía de Oliver Sacks, del neurocientífico que falleció, me parece que en 2015, que se llama On the Road y que es buenísima. Y él cuenta su propia vida y no solamente es ciencia, cuenta su vida y todo lo que él pasó. Además, fue un científico gay en épocas en las que pues no vivía, o sea, no estaba nada aceptado todo esto, y cómo, bueno, pues él cuenta su vida. Oliver Sacks es el neurocientífico que generó luego la película y el libro Despertares. O sea, sí. Es muy famoso, es muy conocido. Y también hay otro que me gusta un montón, otra biografía científica, que es la biografía de Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, no me acuerdo en qué año,
una también neurocientífica italiana que falleció hace poco y se llama Elogio de la imperfección. Y yo lo recomiendo un montón también ese libro. Porque ella en época de guerra siguió investigando, o sea, una tía impresionante, brutal. Pues los buscaré, no los conocía, me los apunto. Muchísimas gracias, Pampa, por haber estado con nosotros en este rato con confinados. Mañana estamos aquí otra vez a las 6:30 y tenemos como invitada a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Hasta mañana, Pampa. Hasta mañana.